Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Oye, Pedro, la difícil etapa de la adolescencia. A la madre, yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria que, digo, te voy a decir una cosa. Yo estuve en la secundaria de los 10 a los 13. ¿Qué es eso? muy chiquito. ¿Preadolescencia o cómo se llama? Sí, es la preadolescencia. Bueno, sí, porque de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia es de los 13 a los 19. Ok. Habemos muchos estudiosos del tema Ajá. que decimos que puede empezar de los 10, Ajá. 11, por supuesto, y se puede extender hasta los veintitantos. Ajá. Pero la preadolescencia sí está marcada ahí entre los 10 y los 13. Recientemente hay un término que se está acotando, que está acotando las edades de los 7, 8, 9, los tweens, Ok. con claro. doble E, Ajá. que viene de between en inglés, y pues se refiere a estos niños que están empezando a tener ciertas actitudes de adolescentes. Que dices, ya no los... Tiene 9 años el chamaco y ya no lo soporto, ¿no? Sí, Así que mi sí. adolescente fue prematuro, haz de cuenta, ¿no? Sí, pues que ya andan oyendo buchonadas Ajá. o cosas así, o música ya Ajá. que no es propia de un niño de 7, 8, 9 y les encanta, les mueven otras cosas que al resto de los niños de su edad no. Yo creo que es cuando te sientes así como que te sientes el rey del mundo, ¿no? Que empiezas que ya como que ya no quiero salir con mis papás, esos tipos de actitudes, ¿no? En los que ya te sientes muy independiente. Digo, Sí. te sientes aunque no lo eres, ¿sabes cómo? Y ahí está el máximo choque de la adolescencia, porque el Ajá. objetivo principal de la adolescencia, digo, tiene varios objetivos, pero el principal es convertirse en una persona independiente. Y bueno, están buscando cómo desligarse de cualquier cosa que los vincule a las personas de quien siempre han dependido. Si los dieron toda la vida a sus papás, pues van a ser de sus papás de quien quieran desprenderse. Claro. Si se criaron con sus hermanos o se criaron con los abuelos, pues es con los abuelos con quienes tienen estos signos de rebeldía. Y no es una rebeldía sin causa, no son rebeldes nomás porque sí, sino que están buscando independizarse, están buscando ser ellos identidad. mismos, están buscando sentirse capaces de resolver problemas y de encontrar su identidad, ¿no? Identidad en todos los aspectos, porque es de Todo. quién eres. O sea, recuerdo mucho gente que de repente dices, es que antes era cholo, ¿no? O antes... No. O el que sale el viernes de cholo, el sábado de vaquero, Ajá. el domingo es rockero y el lunes otra vez vuelve a poner las botas. Más si hay expo, se la pone todos los Sí. días. Pero luego ahí anda con los pantalones pegaditos, etcétera, ¿no? Oye, Lo que yo me quieras, acuerdo pues, que pero hasta me es tocó muy cambiante. ir a tocadas de aquellas que se usaban antes, que así ¿En serio? tocadas de rockeros. Y ahí andaba el Darío en las tocadas de rockeros. Y digo yo, tengo muchos amigos rockeros, pues, pero era así como de que, oye, ahora me doy cuenta que también andaba buscando como mi identidad, ¿sabes Sí, cómo? claro, yo fui a una tocada, en mi vida porque yo era más del rap. Fresón. No. Ah, de los raperos No, de yo era antes. rapero. De Así los como pelones. muchos, como muchos de mi generación, yo creo, Ajá. la máxima influencia que tuvimos fue el rap de los 90s. Sí. Digo, a los que nos gustaba el rap en ese entonces. Había a los que no les gustaba, había a los que les gustaba de todo desde Claro. entonces, o los que no sabían ni qué les gustaba. Y eso es lo más común en los adolescentes, ¿eh? Ajá. Que no sepan qué les gusta. El adolescente siempre está buscando esta parte de... Pues de quiere cómo- probar. Quiere probar para Claro. saber qué es lo que va a hacer. En esta etapa es donde se define la identidad y es donde se exponen a más situaciones de riesgo porque están vulnerables, porque están buscando dónde encajo, qué hago, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer y me animo a esto. Y luego si nos vamos a temas que tienen que ver con su cerebro, pues el cerebro límbico y la parte encargada de las emociones Ajá. es la que predomina, ¿no? Entonces todo es por impulso. Y la última parte que madura en el cerebro de un adolescente es la corteza prefrontal, lo que tenemos acá atrás de la frente, y esa parte se encarga de la razón, del juicio, de medir Ok. consecuencias, de medir riesgos también. Y al momento en el que un adolescente toma una decisión, lo último que pasa por su mente son las consecuencias o los riesgos que puede correr si toma tal o cual decisión, ¿no? Por eso Ajá. a un muchacho tú le puedes decir, oye, no te diste cuenta, o sea, te subiste a un carro a las 11 de la noche de una fiesta para irte a la otra con 3 desconocidos y no pensaste que podía ser peligroso. Y el adolescente te puede contestar con toda legitimidad, no me di cuenta. Y no es por cinismo, es porque realmente de cosas como esas no se dan cuenta. Hay otras situaciones, digo, tiene sus recovecos este tema, ¿no? Porque Sí. sí hay situaciones en las que sí se hacen vivos, pues, pero realmente muchas de las decisiones que toman las toman sin medir las consecuencias. Oye, Pedro, y por ejemplo, todo todo eso que está buscando el adolescente o la adolescente, ¿no? Que dices tú, en la búsqueda de su identidad y de que primero esto, me gusta esto, que yo quiero ser así, ¿no? De repente.
¿Cómo ves tú esto de la sobreinformación? Porque yo digo, no es desinformación, es sobreinformación. Sobre todo nuestra generación, yo creo que no tuvo acceso a la información como ahorita la tenemos nosotros. Pero los adolescentes de hoy nacieron con la información de la mano. Literal, incluso. Sí. Digo, tengo hijos pequeños y los más chiquitos, o sea, era muy sorprendente. La gente ve a un bebé con un celular, con una tablet y dicen, Claro. mira, le sabe mover. Claro, porque es intuitivo el dispositivo. Exacto. Para eso lo fabricaron, para que le pudiera mover Exacto. quien sea. Y bueno, y viniera esta dependencia después. Pero sí, nacen con la tecnología. Es más, Daniel, nos vamos unas generaciones un poquito atrás. Ajá. Del microondas para acá. Sí. El microondas te calienta una comida en 1 minuto o 2. Entonces, ¿qué está generando esta evolución en la tecnología? Pues la poca tolerancia a la frustración. Exacto. Si yo estoy viendo ahorita la tele, ya no, si te acuerdas, pero jugábamos a los anuncios. O sea, Ajá. seguro tú en tu casa o con tus primos jugaban a los anuncios. Al menos en mi casa sí era. Ajá. Y ver los anuncios era algo entretenido. Ahorita te sale un anuncio y es una frustración ¿Cómo lo enorme. quito? ¿Cómo lo quito? Sí. No, omitir. Aparte, Ya sé, ¿no? tiene anuncios. No, pues Ajá. no es de paga, ¿no? No es O de algo paga, así. exacto. Ajá. Y el adolescente está acostumbrado a que si no le gusta lo que está viendo en ese momento, pues le Ajá. cambio y me brinco a otra parte, le cambio y me brinco a otra parte. ¿Y qué está pasando con estas generaciones? Al menos con las que ya están un poquito más avanzadas, pues así están cambiando de pareja, están cambiando de trabajo, así están cambiando... Yo creo que es algo muy característico de la generación millennial, ¿eh? Sí. Me estoy identificando. Digo, y no está mal. Yo creo que al final, ahorita también se me viene una pregunta a la mente que mucha gente hace. Y es, o un mejor cuestionamiento, de que los jóvenes de antes no son como los jóvenes de ahora. Los adolescentes de antes no son como los adolescentes de ahora. Yo creo que es el contexto, ¿no? Los adolescentes siempre van a ser adolescentes. El Ajá. adolescente va a seguir siendo adolescente Ajá. porque los cambios que experimentamos nosotros, físicos, emocionales, psicológicos, son los mismos que experimentaron los que venían atrás de nosotros, Claro. los que vienen más adelante. El tema es que los adolescentes requieren de personas que estén al tanto del contexto en el que están viviendo. Si queremos ser formadores de los adolescentes de hoy, debemos ser formadores de hoy. Y no importa cuándo escuches esto. Sí. Es decir, te lo pongo más claro. A ver, ¿me la puedes repetir otra vez? Si queremos ser formadores Ajá. de adolescentes de estos tiempos, Ajá. debemos ser formadores de estos tiempos. No importa cuándo escuches esto. Exacto. Es decir, los que de niños escucharon La Martina de don Antonio Aguilar, y quienes están viendo a lo mejor son de Timbiriche para acá, no saben de lo que le hablo, googleen esa canción y pónganle atención. Yo ya la escuché, van a decirme. Ok, escúchenla, y si no la han escuchado, escúchenla. Quienes escucharon La Martina de niños, Ajá. tiempo después se asombraron con La Lambada. Claro. Porque ¿qué están escuchando estas generaciones? Y los que de niños escucharon La Lambada o de adolescentes escucharon La Lambada, pues después se asustaron con el reggaetón. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto es progresivo, para bien y para mal. Vienen generaciones y muchas veces me han preguntado a mí, ¿qué nos espera? Eso es otra pregunta también. ¿Qué nos espera que ahorita, por ejemplo, los videos que de repente suben, que se hacen virales de niños en secundarias y que puro perreo intenso, ¿no? Y que puro reggaetón, por ejemplo. Y tú dices ahorita, sí, pues, pero antes era la lambada, antes era la quebradita, antes era cuando empezó el rap o eso sí, y que había palabras, o sea, de que no se podían decir. Uy, olvídate. Olvídate, ¿no? Algunas... Cuando salió la canción de Puto de Molotov, Sí. yo estaba en la secundaria, en la primaria no me acuerdo, pero fue un... ¿Qué? Se llama Puto la canción. Olvídate. O sea, ajá. Ese es un buen ejemplo también para lo que Ajá. acabo de decir, ¿no? Escuchan Ajá. esa canción y pues, pegan el grito en el cielo. Y muchos adolescentes me han dicho, oye, si mi mamá supiera inglés y supiera lo que estoy escuchando en esas canciones, no me dejará oírlas. Ajá. Pero se normaliza esto porque el entorno va cambiando, porque hay mucha información. Claro. Y como te decía, esto es para bien o para mal. La información viene a sustituir aquellas búsquedas en los libros. Antes se creía que únicamente cuando te esforzabas más, cuando batallabas, cuando le sufrías para obtener un resultado, era válido. Y si ahora lo puedes lograr, los mismos resultados, con menos esfuerzo, yo lo veo positivo, ¿eh? Y en ese sentido creo que el acceso a la información lo veo como algo favorable. Pero también, digo, remontándonos también a los tiempos de adolescentes, oye, para cuando un amigo tenía una revista porno, por ejemplo, Sí, no. era una cosa... Sí. Me contaron, no sé.
Me contaste. Pero era como que es juntarse en su casa a ver porque te Y consiguió todos una así revista. como que encerrados viéndolo porque Y si me oye un adolescente hoy en día, le va a dar risa. Sí, claro. Le va a dar risa porque lo tiene ahí en el celular, en el tablet, en la compu, lo tiene a un clic de distancia, el acceso a la Exacto. pornografía. Y entonces se vienen estas situaciones de riesgo que han incrementado. Es cierto, el adolescente siempre va a estar expuesto a riesgos y siempre va a haber cómo preocuparse por estar formando a los adolescentes. Y esto va a ser progresivo, insisto. Ajá. Pero en esta generación en particular lo que tiene es que tiene un acceso a la información muy amplio y muy rápido. Muy rápido empezó a crecer este acceso a la información de tal manera que lo que busquen lo van a encontrar. Y ahí está el riesgo, ¿no? Porque si el papá no tiene, o el papá o la mamá no tiene el conocimiento del entorno, de dónde se está moviendo, el adolescente no le va a decir lo que está buscando. El adolescente no le va a contar, oye, fíjate que me encontré tal video, fíjate que me encontré tal canción que habla de esto. No va a ir con el papá porque el adolescente no habla cuando quiere. Bueno, no habla cuando los papás quieren, no habla cuando él quiere. El adolescente solo va a hablar cuando lo necesite. Exacto. Y ese es otro tema, porque podemos hablar ahí de la importancia de que el papá aprenda a escuchar, el papá o la mamá sepa escuchar, ¿no? Sí, que escuches a tu adolescente. Que aprendas a escucharlo, ¿no? Porque, como dices tú, cuando un adolescente habla, es porque necesita que alguien lo esté escuchando. No es como que se va a soltar, hable y hable y hable, platicando y contando todo lo que pasó el día. Yo creo que esa edad es la más difícil y la verdad es que no es como que te vas a abrir, menos con tus papás. Es muy difícil. Debería de ser, ¿eh? Es el objetivo. Ajá. De hecho, en eso es en lo que baso mi proyecto de Sí. trabajo es cómo generar ese vínculo, cómo convertirme en ese traductor entre padres e hijos, Ajá. porque es súper necesario que el papá o la mamá sea la mayor influencia de sus adolescentes. Y ahorita pues, no son su única fuente de información, por lo tanto no son su única influencia. Y no la van a hacer, pero sí. Oye, se ahorita trata con de que tanto influencer en redes, de repente es que mi influencer favorito es fulanita o fulanita. Y dices tú, güey, es neta que, ¿sabes? Eso es tu Ajá. influencer favorito. Y, Ajá. o sea, en eso te estás basando, en eso estás construyendo un Tu proyecto de vida. modelo de vida, tu proyecto Ajá. de vida. Ajá. Y entonces se generan proyectos de vida con muchos vacíos. Claro. Y con cero tolerancia a la frustración. Metes eso a una licuadora y eso es una explosión Totalmente. súbita. Porque te estás enfrentando con situaciones vacías y con situaciones que aparentemente dan éxito, placer, esa sensación de bienestar. Y a lo mejor como adolescente estoy poniendo la vara muy alta porque me estoy basando en alguien que a redes pues sube todas las ganadas, ¿no? No sube las perdidas. Sí, Me refiero que todo de el hecho, éxito, sí. todo es vida de felicidad, todo es vida de dulzura. Y bueno, ese es un tema muy... Es otro tema, pero eso, muy pero es que trillado en eso adolescentes, es bien, ¿no? eso es bien importante, ¿no? O sea, en el que nomás ves la parte bonita, pero como dices tú, ¿y dónde está toda la parte que realmente la chinga que te tienes que llevar para poder hacer las cosas? ¿Y quién se los tiene que enseñar, Daniel? Ujú. Sus formadores. Sus formadores. Sus formadores y hablo en general, yo siempre hablo de formadores porque puede ser papá, puede ser Sí, mamá, puede ser que no haya hermanos, mamá, puede ser que no haya exacto, papá en casa, ajá. que se haya criado con sus hermanos. Yo gran parte de mi adolescencia la viví con mis hermanos, básicamente, por situaciones en las que me tuvieron alejados de mis papás. Entonces, son formadores, digo, tenían una responsabilidad que a lo mejor no les tocaba. Pero también hablar de formadores es hablar de maestros, hablar Sí. de los líderes que deben ser todas estas personas que se encargan de guiar las decisiones de los Claro. adolescentes. Ajá. Y en ese sentido, a veces a los papás se nos olvida que debemos ser líderes, que debemos contar con características de líder para convertirnos en influencia. Hay muchos papás que llevan capacitaciones laborales, que llevan programas Escuela de para liderazgo o que en su empresa, más bien, o en su trabajo, Ok. en el tema empresarial reciben capacitaciones de liderazgo. Ok, ajá. Y todo enfocado y bien aplicado y se convierten en unos liderazos en su trabajo, Pero en pero la se les casa. olvida que la principal empresa que deben atender está en casa. Totalmente. Y se les olvida que debe ser el líder. Y todo aquello aprendido es muy, bueno, en teoría debería ser muy fácil llevárselo a la práctica a casa, porque ahí están las personas a quienes debemos liderar principalmente para que ellos tengan esa verdadera influencia, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y algo bien importante, Pedro, el tema de cómo el adolescente tiene que abandonar la niñez. Y es Uy. como que, porque sí es abandonar, ¿no? Sí. Pero aparte es como que también tengo ese preámbulo a otra etapa de joven. Sí, sí, sí. Y es como que, a ver, ya no tengo, yo me acuerdo que a mí me hacían bullying. Me hicieron bullying mucho tiempo porque en la secundaria, te digo que tuve 10 o 13 años. Y en aquel tiempo estaban los dálmatas. Ajá. Y un día se me ocurrió salir con fans de los dálmatas al cine. O con, ¿Qué edad con- tenías, Daniel? Pues tenía como 12, pon tú.
Güey, la neta, a mí se me valió. ¿Sabes cómo? No es como que yo sí estoy riendo, espérate. A mí sí me valió porque Oye. yo, güey, o sea, en mi contexto a lo mejor, no sé, pues no, pero sí todos era así como que, ¿qué pedo? ¿Sabes? Y Pues, yo que, sí. güey, pues, después capté. Y pues por el bullying y por toda esa vergüenza generada, yo también fui así como que, güey, o sea, ¿cómo me tengo que vestir entonces? Ajá. O sea, ¿cómo me tengo que comportar entonces para poder ser aceptado por toda esa bola que se rió de mí porque fui al cine así? A la torre, ¿no? ¿Sabes cómo? Ajá. Sí, no, y ese ejemplo está muy, muy claro, nos deja la parte de los duelos de la adolescencia. O sea, lo primero que le duele al adolescente perder es su infancia. Pues el duelo particularmente habla del cuerpo infantil, pero es de todo esto que tiene que ver con dejar de ser niño para ser adulto. Los duelos cuando cambiamos de etapas en la vida son, es parte del crecimiento, ¿no? No, Sí. no solo el crecimiento o el deterioro más adelante en nuestro físico, sino que son situaciones que nos van haciendo desprendernos de cosas con las que contamos para pues, transitar a otra etapa. En ese sentido, por ejemplo, el que es muy notorio es el duelo que pasa el adulto mayor, con todo lo Claro. que se supone que es, bueno, con todo lo que está perdiendo, pero pues también gana en el tema de la experiencia, en el tema de la sabiduría, pero está perdiendo muchas cosas, sobre todo con actividades que podía realizar. Ajá. Uno en el que estamos a lo mejor tú y yo es el proceso de dejar de ser adulto joven y quitarle la palabra joven a Sí, eso. güey, esa parte también es como que de repente me dicen, ay, es que te quiero invitar a un evento de jóvenes. Y yo, ya sé que me veo joven. Es la famosa crisis de los 40, ¿no? Y que, Sí, pegándole o ya los de- 30. Ajá, y, exacto. y esta parte, pues, es complicada. Pero no hay excepción en el tema de la infancia a la juventud. El niño, muy en su interior, en el subconsciente, sabe que va a dejar de ser niño. Ajá. Que ya ese cuerpo infantil al que estaba acostumbrado, siempre pongo el ejemplo de que se va construyendo una torre de Jenga, ¿no? En la infancia. Entonces ya hay autoconcepto, ya tienes definida tu propia imagen, tú ya te empiezas a conocer un poco, sabes lo que te molesta, sabes lo que... Tu sexualidad. Sí, ese es un tema bien interesante, Sí. ¿eh? Pero ya construyes un concepto tuyo. Al momento que llega la adolescencia, alguien mueve una pieza en el Jenga, se cae y Claro. hay que construir otra vez todo. Cuando lo vemos así, podemos entender por qué aquel adolescente llega a tener el seudónimo luego de aborrecente, que es un Aborrecente. seudónimo con el que yo estoy peleado, porque yo defiendo que los adolescentes hoy están pasando por una etapa crítica, no son Ajá, malos. ajá. Las etiquetas a veces les hacen más daño de lo que pueden Totalmente. ayudarnos, ¿no? Ajá. Pero bueno, dejan el cuerpo infantil o dejan la vida de niño y se trata de asimilar los cambios en su cuerpo, que es uno de los objetivos de la adolescencia. Y hay niños que sufren con eso, o hay preadolescentes que sufren con eso. Incluso hay aquellos que no quieren dejar sus juguetes, que no quieren dejar su ropa de niño aunque no les quede, y que no quieren dejar actitudes de niño Claro. hasta cierto punto porque les duele, no tanto porque no quieran ser independientes. Ahí está el choque de un... de Oye, un como yo ahorita preadolescente. no quiero dejar mis de adulto joven para pasar a adulto sin joven. ¿Sabes cómo? Claro, nos pasa Ajá. en todas las etapas que vamos avanzando, nos va sucediendo. Y el objetivo es ir asimilando los cambios en su cuerpo, Exacto. convertirse en una persona independiente e ir identificando quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, es decir, descubrir su identidad. Y aquí es donde entra también un tema que ha estado en boga en los últimos años, lo puedo decir, Sí. pocos años, pero quizá en los últimos meses, porque hay mayor aceptación. Y me refiero específicamente al tema de la identidad de género y la orientación sexual, que es un tema, algunos papás me dicen, oye, como que está de moda, ¿no? Que no sepan qué son o que no sepan qué Es quieren. muy común que la gente diga eso, ¿eh? Y les digo yo, pues yo no creo que sea una moda, pues si nos Ujú. remontamos y leemos un poquito de historia y nos ponemos a investigar un poquito de Alejandro Magno, por ejemplo, Sí. 300 años antes de Cristo, pues Exacto. sabemos que no es moda, no es Exacto. algo nuevo. Que es algo de toda la vida. Sí. Es algo que gracias a una lucha, pues se ha ido aceptando poco a poco. Digo, Reconociendo y... se ha ido reconociendo. Ujú. Sí. Y entonces, esto es parte de esa búsqueda de identidad que tienen los adolescentes. Como papás debemos tener claro la noción de lo que están viviendo ellos. Ajá. Y de que no somos su única fuente de información y que la información le está llegando por todos lados y que tienen muchas dudas. El otro día en un ejercicio que estuve haciendo con adolescentes de 12 a 14 años me decían, bueno, yo les preguntaba de qué temas queremos platicar y me dicen, no, pues me gustaría hablar de sexualidad. Bueno, ¿qué les gustaría de sexualidad? Yo quise como que ir sacando más hilos, ¿no? Para Sí. más específico. Me dicen lo que sea. En sexto de primaria a mí me dijeron que en secundaria me iban a hablar de este tema, que viene en el material, pero que en secundaria lo íbamos a ver más profundo. Ajá.
y vimos los aparatos reproductores y en primero de secundaria, y ahí me dijeron que en la prepa iba a volver a ver el tema. Y esto me dice también que en casa tampoco se está viendo. Y a veces el tema de la sexualidad se convierte en un tema tabú. Totalmente. Y hay pena de parte de los papás para hablar de sexo, o hablar de las relaciones sexuales, hablar de identidad de género, de orientación sexual. Es un tema que a muchas familias, por tradición, por cultura, porque así han sido criados, porque nadie se los dijo a ellos, pues les está costando abordarlo con los adolescentes también, con sus hijos, que de Una alguna realidad. manera... Sí. Aceptar una realidad, porque ahorita, o sea, me regreso a la pregunta, los jóvenes de ahora y los jóvenes de antes, el contexto y el entorno es distinto. Sí. Antes, o sea, ¿cuántos adolescentes vivieron a lo mejor este tipo, ¿no? de temas y nunca pudieron abrirse? Oye, ¿y cuántos casos de estos están asociados luego a testimonios de ideación suicida? Ah, Por muchos, ejemplo, muchísimos. porque cargan con una frustración inmensa. Depresión, ansiedad, vamos hablando de muchas, ¿no? De muchos Temas salud trastornos que se mental. Ajá. desencadenan porque no estás pudiendo ser quien realmente quieres ser. Justo, eso. Y llámese esto, aquí entra la identidad de género, orientación sexual y muchas otras cosas. El mismo tema de aquel joven que parece que tiene la vida resuelta porque le van a heredar la empresa familiar y él no se quiere dedicar a eso. Pero que vive frustrado, millonario pero frustrado porque no se quería dedicar a eso. Ajá. Es decir, no es un tema exclusivo de la identidad de género. Sí, nada, para nada. Sin embargo, y yo lo he dicho otras veces, Daniel, y a ti te lo he dicho en corto, a mí no me toca ondear la bandera LGTB+, ni mucho menos, o LGTB+, Sí. porque ya son muchas siglas, ¿no? Como, Sí. y como si tuviéramos que ponerle género y etiquetas, como si ya no tuviéramos suficientes etiquetas para que alguien sea feliz con base en lo que quiera hacer y punto. Pero no soy un promotor de esto, ni mucho menos. Yo soy promotor de que las personas sean felices, de que se realicen, de que lo primero que está en la vida de un ser humano es su dignidad, por el simple hecho de ser persona. Totalmente. Y el objetivo del ser humano desde que nace es ser feliz. Y a eso venimos. Y a veces yo tiempo, me pregunto, ¿por qué es tan efímero esto? sí, se va así. Que exacto, Se va así. en un Y a veces parpadeo. yo les pregunto a los papás, ¿tú quieres que tu hijo sea feliz o que cumpla con tus expectativas? Wow, esa pregunta mata a cualquier papá, mamá. Pues es que... Porque muchas mamás, muchos papás dicen, quiero un hijo, sí, y lo voy a hacer así, así, así. No, señor, no, señora. tu hijo Tú no tiene vas a... su identidad. Exacto, tu hijo tiene tu propia identidad. Tu hijo viene a Su ser propia feliz. identidad. Uno de los objetivos también de la adolescencia es que ellos vayan construyendo su propia escala de valores. Ujú. Sus valores, su sistema de valores personal. ¿En qué se basa? En los valores de la familia, en sus creencias, en el respeto a los derechos de los demás, en su relación con los demás. ¿Y qué te dice? Que los valores que se practican en la familia es solo una parte de la influencia que va a formar su propio sistema de valores personal. Entonces, es muy importante que los valores de la familia queden bien claros, Claro. porque eso le da identidad, le da sentido de pertenencia al adolescente y eso al mismo tiempo facilita o da pie a que se construyan reglas, límites y consecuencias, reglas y límites claros, más consecuencias que funcionen en casa, que ese es otro tema súper interesante, pero primero tienen que definir cuál es la identidad de la familia para poder llevarlo a cumplir reglas y límites que atenten contra esos valores, porque si le ponen reglas, límites sin saber cuál es lo que hay Sí. detrás, pues Exacto. de qué se trata. Y el tercer elemento para acompañar la adolescencia que no puede faltar es la presencia constante. Así le llamo yo al hecho de compartir el mayor tiempo de calidad posible con tu adolescente, al hecho de estar pendiente de su entorno, de conocer bien su entorno, de conocer sus gustos y dedicarle tiempo a las cosas que le gusten a él o a ella, por encima de las que te gusten a ti. Ujú. Es muy común ver el tiempo de calidad que a veces pasan algunos papás mientras su hija o su hijo está viendo la televisión y el papá está enseguida con su celular. Muy Y común. Es muy común que lo inviten a desayunar, que lo inviten a comer, porque lo he visto en mesas. Digo, no he visto lo otro, pero sí me lo han platicado, porque no me meto a las casas de todo el mundo. Pero lo que sí he visto es en restaurantes padres e hijos, o aparentes padres e hijos. Y de repente, güey, para que vinieran a desayunar y todos así, ¿no? Sí, comiendo, se sienten, les Sí, sirven, es comen, muy levantan, común. se van. Totalmente. Y la relación con el hijo debe ser como aquella relación de cortejo que teníamos también en la adolescencia con La novia, el novio. sí, con la que nos gustaba y que le invitábamos al cine y que le dejábamos escoger la película y que cuando las mujeres llegan a decidir a dónde quieren ir a cenar, pues ir a ese lugar, porque luego es muy común que no se decidan Sí. a dónde ir a cenar, pero bueno, ese es otro tema también.
Pero el interés por la otra persona. Así debe ser la relación con el adolescente. Que el adolescente perciba interés. Porque, pues, no son tontos. No son tontos, son adolescentes. Y de eso se trata el tema del interés genuino. Porque muchas veces hay frases tan bloqueadoras de la relación como el lo hago por tu bien. O actitudes que a veces se notan tan fingidas que el adolescente prefiere no caer en ese tipo de interés que está montado pues, sobre un teatro porque tengo que demostrar el interés. El interés debe ser genuino, legítimo y buscarlo a través del tiempo de calidad que se viva en familia, ¿no? O en la relación padres e hijos. Oye, Pedro, y ya como retos, la crianza positiva. Súper. Digo, la crianza positiva es la que te va a llevar a construir en tu adolescente a una persona pues que le deje algo al mundo también. Nosotros somos el reflejo de lo que hemos vivido en casa, en otros lugares, hasta que muchos ya a nivel personal optamos por atendernos en terapia. Digo, y que hay cambios de patrones que rompemos con paradigmas o con estilos de vida. Muchas veces nos enseñaron a hacer ciertas conductas. Sí. O tener ciertas conductas que pensamos que son normales. Así es. Pues no lo son, pues, ¿sabes cómo? Gracias a estilos de crianza que a lo mejor no se basaban en este respeto por la persona, por la dignidad, por la integridad de tus hijos, sino por que se cumplieran reglas, que se cumplieran normas y órale, acomodar el lugar. Y cada vez, bueno, si nos damos en reversa en el tiempo, en retrospectiva vemos que los golpes era algo muy normal, que los gritos en casa pues era lo más común. Ahora no es que se hayan vuelto intocables. Lo acabo de decir hace rato, las generaciones de ahora no es que no aguanten nada. Es que se dieron cuenta que las anteriores estaban aguantando de más. No es que sean de cristal. No, yo le llamo la generación del despertar, porque Totalmente. nos despertaron hacia nuevas formas de ver las cosas, rompieron con paradigmas que como sociedad estábamos repitiendo y estaban dejando huellas de carácter negativo. Es decir, el machismo es consecuencia de esto. Claro. La violencia de género. La violencia de también. género es consecuencia de esto. Entonces, cuando dicen, oye, hasta aquí, no tengo por qué estar aguantando esto, no es que sean de cristal. Hay quienes se han agarrado de estas situaciones para así volverse de cristal, pero son una excepción, son unos cuantos. Yo creo que esta generación, en respuesta a la pregunta que te digo que me han hecho sobre qué nos espera, creo que gracias a esta generación nos esperan tiempos mejores en el tema de las relaciones sociales. Ok. Gracias a ese estilo de crianza positiva que, digamos, ya es una usanza en familias actuales. Cada vez son más familias que están optando por ese estilo de crianza, de respetar a sus hijos. Y bueno, me gustaría decir que son la mayoría, pero sí puedo decir que son cada vez más. No, y Pero hay mucho que hacer todavía en esas ese tema. generaciones que ahorita se están criando, pues a sus hijas, hijos, hijas los van a criar de la misma manera. O a lo mejor de otra manera, pero al final tienen un aprendizaje distinto al que tuvieron nuestros bisabuelos, al que tuvieron nuestros abuelos, al que tuvieron nuestros papás, ¿sabes? Y que al final nosotros repetimos cierta conducta y la generación nuestra le ha tocado desaprender y aprender, desaprender y aprender en todos los ámbitos, ¿eh? Sí. Tanto social como tecnológico, económico, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es una generación de transición. Y esas transiciones son las que nos traen ahorita como qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Es una lucha, pero yo confío en que las generaciones que vienen, los niños pequeños de hoy, son los que vendrán con más fuerza a darle más vida al tema de las relaciones sociales sanas, al tema de las relaciones sanas en todo sentido. Yo le digo a los papás, el reto es influir en tus hijos, influir en tu adolescente, pero ¿qué versión de ti es la que quieres que influya en ellos? Totalmente. El reto es influir en el adolescente. Así es. Último consejo que le darías a los papás. Presencia constante. Ahorita mencionaba estructura, sentido de pertenencia y presencia constante. Con el background de maestro que tengo, el darle una ponderación a estas, yo le diría 30%, 30% y la presencia constante 40%. Estar atentos de cualquier cosa que despierte el interés de sus hijos. Porque con esto no solo conviertes las vivencias en tiempo de calidad, sino que estás más atento a la posibilidad de ayudarle a desarrollar su identidad, a sus gustos, a sus ideas. Y esta es la parte que te ayuda a desarrollar personas plenas y no perder de vista que el objetivo de que tu hija o tu hijo esté aquí es que sea feliz. Es ser feliz. Es ser Así feliz. es. Muchas gracias, Pedro Alan. Gracias a ti, Daniel.
Gracias a todos. Gracias. Todas, todos y todes. Claro. ¿Eres chavorruco y andas batallando con la asiática? Ahora que tengo tu atención, déjame decirte que Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te regalan boletos dobles para el Teatro del Pueblo y que puedas ir a ver a Caifanes. Para participar es sumamente sencillo. Vas a darle like a los Instagrams de Televisa Sonora, Guachapori y Mátalas Callando Producciones y darle like también a la publicación de Instagram de Televisa Sonora. Y hay que estar súper pilas porque el próximo 19 de abril vamos a dar a conocer a les ganadores y podría ser tú. Durante nuestra programación, ahí va a salir tu nombre.